Hola, hola, muy buen día. ¿Cómo estamos? Estamos aquí listos para la clase de hoy. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Ya todos preparados para nuestra clase número 9, que va a ser un tema buenísimo y vamos a poder entender muchas cosas del cual, porque luego nos encontramos en una situación o en comportamiento para nosotros o para los que conocemos. Muy bien. Hoy vamos a ver el tema del agua. Estamos aquí revisando la conexión. ¿Cómo vamos? Muy bien. Me has puesto aquí un calcetín perfecto desde Venezuela. Saludos a nuestros queridos hermanos en Venezuela. También estamos viendo, también nuestros compañeros están conectando de Argentina. Ofe, querida, desde Estados Unidos. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, para que no se espanten, es que me estoy aquí arreglando un asunto en la piel de la nariz, entonces ya verán aquí, no se espanten. Aquí nadie golpea a nadie para que no se hagan los chismes. Aquí no. Entonces, pero bueno, pues vamos a ver hoy el tema del agua. Ya estamos en la clase 9. Entonces, vamos a ver hoy el tema del agua. Elsie, ¿cómo estás, preciosa? Bienvenida. La siguiente clase, hoy terminamos el tema de los órganos y la próxima clase vamos a ver todas las vísceras. Con la bendición de nuestro Padre vemos todas las vísceras, vamos a ver su resumen tanto a nivel físico como emocional. Y de ahí vamos a trabajar con diferentes casos, ¿vale? Las últimas clases van a ser algunos casos que vamos a pedir a un grupo que que ya tenemos seleccionado, donde se les van a pedir casos para que ustedes vean, por ejemplo, las orejitas de diferentes casos, por ejemplo, de diabetes. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, no podemos, ya entendimos a estas alturas, ya quienes ya empezamos desde la clase 1, ya comprendemos que no todo es por el mismo origen. Puede ser el mismo, aparentemente le pusieron el mismo nombre a la enfermedad, pero realmente el origen puede variar. Entonces, por eso vamos a ver algunos casos de diabetes o algunos casos, por ejemplo, y algunos casos de fibromialgia, etcétera, que tengamos para que veamos las orejitas, hipertensión, etcétera. Tenemos ya seleccionado el grupo, como les habíamos dicho, de personas que nos van a compartir sus casos. Y de ahí vamos a ir desenvolviendo qué puntos se van a seleccionar para esos casos en particular. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que ustedes vean, por ejemplo, pues es un caso de una persona que tiende mucho a enojarse, que es muy irritable, es hombre, tiene sobrepeso y se pone mal, por ejemplo, en temporada de calor, es cuando se complica su cuadro, etcétera. Entonces, si yo tengo un caso similar, pues me sirve mucho de referencia, ¿vale? Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Hola del Estado de México, Juanita, bienvenida. Muchísimas gracias. Entonces, acuérdense que de las guías vamos hasta la guía 3, las guías no van de acuerdo a la clase, van de acuerdo a, llevan un orden de 1, 2, 3, pero no van con la clase. Ahorita seguimos con la clase 3 con la guía 3 porque no hemos terminado todavía el tema de los órganos, ¿ok? Ya para la siguiente clase ya tenemos nueva guía. Menciona Ofe, preciosa, dice, cuando estemos en Medellín vamos a ver consulta. Mira, la verdad, andamos con el tiempo bien medido, pero sí necesitamos casos de práctica. Entonces, Ofe, si quieres, nos puedes escribir al número de Andy y con todo gusto podemos programarte para la práctica, ¿vale? Porque si andamos con el tiempo medido. Bueno, ahorita ya al final hacemos los anuncios parroquiales, ¿vale? Porque tengo muchos anuncios parroquiales. Muy bien, vamos a comenzar el tema del agua. Bueno, el punto riñón, esta es la ubicación. Es una ubicación aproximada porque acuérdense que cada oreja varía. Yo creo que ya también para este momento ya nos debimos dar cuenta que en cada oreja hay variables. Entonces, esto nos va a ayudar para tener referencias y entender, por ejemplo, que esta está más inclinada hacia atrás. Entonces, bueno, aquí es aprox donde puedo encontrar el punto riñón, ¿ok? Entonces, muy bien. Vamos a continuar.
Y pues vamos a leer sobre el punto riñón, la introducción, para comprenderlo mejor, el elemento agua, el punto riñón, y de ahí vamos a comprender cómo funciona y a qué se refiere. Y por qué hay tantos problemas y desgaste en la energía del riñón. Como menciona aquí, dice, es el elemento más yin. La luna es yin, el principio receptivo, femenino y oscuro son factores relacionados con el elemento agua. Con el agua se van las emociones y el entusiasmo y viene un tiempo de reflexión mental. El agua representa la duda y lo imposible. Nos retiramos a nuestro interior y nos concentramos en la esencia de las cosas. Mucho miedo o ansiedad puede causar un desequilibrio en estos órganos. Ya para estas alturas llevamos prácticamente, sería el tercer tipo de ansiedad que vemos. Ya vimos la ansiedad que me puede ocasionar, por ejemplo, la pérdida de mis bienes, patrimonio, mi sustento personal, y esa sabemos hoy que está relacionada con la tierra. En este caso, el órgano representante sería el vaso. También ya vi otro tipo de ansiedad que tiene que ver con una amenaza a mi vida, ya sea por contaminación, ya sea por algún agente de peligro, por ejemplo, cualquier situación que represente una amenaza a mi vida. Y esa tiene que ver con el metal y el pulmón. Ahorita estamos viendo otro tipo de ansiedad. Y entonces entender, bueno, y entonces la ansiedad que tiene que ver con el riñón, ¿a qué se refiere? Ah, pues aquí vemos, es la ansiedad relacionada a como menciona aquí, la duda. La duda. Cuando tengo duda de algo, cuando tengo miedo a si esta decisión que estoy tomando es buena para mi vida o no, tengo dudas. Surgió una situación en la familia y no sé si confiar o no. No porque sea una amenaza para mi vida, si fuera una amenaza entra el pulmón, si fuera una cuestión de es que no sé si mis bienes estén aquí en peligro y mi patrimonio, entonces sería una cuestión del vaso. Aquí estoy hablando de las dudas en mi vida. Dudas qué voy a hacer con mi vida, dudas si puedo confiar en esta persona porque a lo mejor ya me lastimó. Todo ese tipo de dudas te pueden ocasionar dolor incluso en los riñones. Ahorita es buen tiempo para que empecemos a reflexionar y si has sentido dolor en lo que nosotros llamamos la espalda baja, entonces sientes de repente das golpecitos y te vas a hacer esto y dices, no, pues que no me aparece nada, pero a mí me duele. Entonces checa por ahí si no hay dudas de algo en tu vida. ¿Sí lo vemos? Entonces, porque la duda, lo interno, esas charlas internas que luego tenemos de, híjole, ¿estará bien o estará mal? Es que ya me dijeron que ya no confíe y yo no sé qué hacer en este caso. Eso es precisamente lo que tiene que ver con la energía del riñón. ¿Sí lo vemos? Entonces, es muy importante porque acuérdense, a veces nada más vemos miedo. Otro tipo de ansiedad, por ejemplo, sería la ansiedad que está dando a muchas personas, por ejemplo, más a las personas mayores, por estar encerrado en su casa. Por estar encerrado en su casa y a lo mejor está en recuperación. Hay mucho paciente ahorita post-COVID que está todavía en casa y no puede salir a trabajar o hacer ciertas actividades al exterior y todavía no se recupera completamente y estar encerrado, confinado y sin trabajar les causa ansiedad. Bueno, esa es producida por el hígado. Para que lo tengamos en cuenta, es la madera, porque acuérdense que la madera es mi emprendimiento, mi trabajo, lo que aporto. Sí lo vemos, a lo que, no lo que aporto económicamente, lo que hago, mi labor, sí la vemos, o sea, esta parte donde yo hago algo y me siento útil, etcétera. ¿Sí lo vemos? Porque cuando tenemos un abuelito que dice, es que no me sacan de trabajar y me muero, y empieza a desarrollar, por ejemplo, hipertensión, ansiedad, etcétera, eso es del hígado, para que lo tengamos en cuenta. Y el corazón sabemos que puede darnos también sensaciones de ansiedad
pero tiene que ver más con las relaciones, por ejemplo, también el amor, las relaciones, el perder a la mejor la chispa de la vida también, ¿sí lo vemos? Pero sobre todo las relaciones, lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Entonces, si tenemos ya el cuadro más claro, por ejemplo, el tema ansiedad. Si antes teníamos el concepto de que la ansiedad le pertenece al vaso, no, es que le pertenece al riñón porque el riñón es miedo. Bueno, ahora ya entendemos mejor a qué se refiere la ansiedad de cada uno de los 5 elementos. Por eso decíamos, cualquier problema o cualquier enfermedad, así con etiqueta, puede venir de cualquiera de los 5. Todo depende del motivo. Y desde ella podemos descodificar cuál es el origen y cómo lo vamos. Y vamos a hacer una reprogramación, pero sabiendo desde qué botones vamos a presionar. ¿Sí lo vemos? Entonces, ok, Rafael, sí, esto me lo han preguntado muchísimo de esta cuestión de ciertas escuelas que mencionan que no debe usarse la auriculopuntura porque estimula en exceso al riñón. La realidad es de que pues es más un mito, la realidad es esa. O sea, la energía del riñón, claro que se puede reponer. Acuérdense que es un microsistema y sí, obviamente, si tú ves un paciente o un consultante donde las orejitas están delgaditas, débiles, etcétera, pues obviamente si empiezas a utilizar auriculopuntura, o sea, utilizar agujas en la oreja, pues claro que vas a drenar más, pero eso te aplicaría en todo el cuerpo también. Pero la realidad es que también tiene otra función, porque si este es el órgano que tiene conexión directa al riñón o que tiene una conexión al riñón, entonces también es la forma más fácil de estimular. Pero no solamente ahí, tiene otra ventaja. Precisamente como es el que tiene mayor conexión con el órgano que guarda toda la energía, la esencia y la energía del cuerpo humano y del ser, entonces tienes la ventaja de que es el que no te falla, jamás. Por ejemplo, y eso lo saben muchos iridólogos, el iris, conforme se va perdiendo, y sobre todo en el hombre, que a cierta etapa baja muchísimo su energía del hígado, entonces pierde capacidad de leer en el iris. ¿Sí me explico? O sea, tú ya en la iridología cuesta mucho trabajo leer el iris pasando cierta etapa de la vida, porque se pierde brillo, entonces ya no se puede ver igual. Sin embargo, en la oreja es muy diferente. Como literalmente es el sostén de la vida, entonces todo lo que dure la vida tú tienes oportunidad de observar y de trabajar desde ahí. Vamos a pensar, pues no pongas agujas si el paciente ahorita no lo requiere. Si lo vemos, si ahorita el paciente ponerle agujas literalmente sería drenar más energía, pero tú puedes, como decíamos, agarrar y moxar la oreja y directamente es un shot de energía para los riñones. Por eso es importante no satanizar una técnica. Si lo vemos, o sea, no satanizar una técnica porque la realidad es que hay personas que tienen muchísima energía. Y sí es importante, por ejemplo, colocar aguja para reequilibrarla. Pero no solamente va a servir para eso, también, o sea, me puede servir para liberar, para reprogramar, pero también me puede servir para introducir energía. Y ahorita vamos a ver esto, eso es algo que podemos trabajar muy, muy bien. ¿Me puedes dar una moza, por favor? Porque vamos a trabajarlo hoy, vamos a verlo hoy con la orejita. Mientras voy a seguir leyendo, ¿vale? Entonces, menciona aquí, si tenemos dudas de algunos elementos, porque dice, es que estoy viendo, por ejemplo, el corazón, elemento fuego, etcétera, hay que ver las clases anteriores. En el grupo, acuérdense, AcuSystems, Acu-medio, Systems, Auriculoterapia. Ahí están las clases anteriores. Acuérdense que este es un conjunto de 12 clases. Ahorita estamos en la 9 y ya tenemos las clases en el grupo de AcuSystems, Auriculoterapia y es más fácil localizarlas. ¿Vale? Si no, también pueden ver en videos de aquí de la página de Facebook, la página Acu-Medio Systems, y ahí pueden encontrar. La ventaja es que en el grupo también están las guías, ¿vale? Muy bien. Entonces dijimos, bueno, ya vimos que el miedo y ansiedad, pero también las dudas pueden desequilibrar la energía de mis riñones. Menciona aquí, un elemento agua equilibrado permite fluidez, capacidad de descansar y de nutrirse a uno mismo y a otros, o sea, de guiar. Contribuye a la percepción
y la reflexión, a expresar los sentimientos de compasión y al entendimiento, aspectos femeninos y maternales. El agua retenida en el cuerpo junto con nuestras emociones puede ser causa de letargia, lentitud, irritabilidad e incapaz de expresarnos y reflexionar claramente. Fíjense, entonces ya tenemos ahorita un cuadro también mejor. El agua tiene que ver con lo femenino. En nuestro cuerpo la energía del agua se ve reflejada de la zona de lumbares hacia abajo. Es la parte, es el descenso, es la energía del descenso. Entonces la parte inferior de nuestro, o sea, bueno, mejor dicho, sí, pues les digo inferior por superior, inferior, a la parte inferior de nuestro cuerpo, de lumbares hacia abajo. Entonces, por eso las mujeres que pertenecemos a la energía agua como tal, tendemos a tener caderas. Si lo vemos, incluso una mujer que no tiene cadera de todos modos, o sea, siempre se va a notar la diferencia entre un cuerpo masculino y femenino. Aunque hay hombres que tienen el cuerpo también con tendencia a un cuerpo con toques más femeninos. Pero todo eso está relacionado con energía agua. Aspectos de agua importantes, como dices, el principio receptivo femenino, el de las cualidades, por ejemplo, del entendimiento, de la compasión, porque para comprenderlo mejor necesitamos ver, por ejemplo, qué pasa con el vaso con agua, ¿no? El agua se adapta, el agua se puede incluso mezclar con otros ingredientes, bueno, no sé, el aceite, como dicen por ahí, el agua y el aceite, pero la realidad es que el agua tiene tiene características muy nobles. El agua limpia, el agua fluye. Entonces, por eso menciono aquí la importancia de fluir las emociones, o sea, no evadirlas, fluirlas y dejar que el agua las limpie también. ¿Sí lo vemos? Pues esa es la capacidad de expresarnos por medio de cómo necesites expresarlo, a lo mejor llorar, de hablar. O sea, el chiste es fluirlos, de sentirlas. ¿Sí lo vemos? Porque si no, empezamos a cargar peso. Esa agua se retiene y empezamos a cargarla como peso. Es la capacidad de tener también claridad, limpieza mental para poder reflexionar claramente. Y ahora los aspectos femeninos, ¿por qué es tan importante hablar del agua, del aspecto femenino? Mucho aumento de peso en la mujer tiene que ver precisamente con este elemento, el agua. Por eso también para una mujer es mucho más difícil de bajar de peso que un hombre. El hombre es fuego. Acuérdense, el hombre es yang, la mujer es yin. Aunque tengas características y un carácter más, pues decir, no es que mi carácter es más yang. Bueno, sí, pero la realidad es que como mujer, hablando hombre-mujer, simplemente por ser mujer, eres yin. Entonces ahí vienen aspectos bien interesantes sobre el peso, por ejemplo. Como la mujer es agua, entonces el proceso, todos sus procesos siempre van a ser mucho más lentos, porque el fuego es rápido, ¿sí lo vemos? Y en el caso del agua, el agua fluye, es más lento. El agua se estanca, exactamente, tiene la tendencia a estancarse, incluso a pantanarse, literalmente, o empantanarse. Por eso también las mujeres tendemos más, o hay más enfermedades declaradas como tal en mujeres que en hombres. Puede acumular literalmente. Entonces, todos estos aspectos hacen que sea muy importante para la mujer fluir. Fluir su energía, no guardar, fluir. ¿Sí lo vemos? Para las mujeres es más fácil que salgan las cosas a la luz, porque acuérdense que el agua hace que literalmente lo que está en el fondo flote, pero es importante moverlos. Por eso te vas a dar cuenta que cuando inicias tu tratamiento, por ejemplo, auriculoterapia, de acupuntura o homeopatía, arbolaria, etcétera, a lo mejor de repente dices, no, es que yo empecé el tratamiento, me puse los estímulos y me sentí muy enojada. ¿Por qué? Porque tu energía agua, o sea, tú al ser agua como mujer, lo primero que vas a empezar va a pasar contigo es que va a flotar
literalmente se van a mover las aguas y va a flotar lo que está mal. Entonces te va a salir en forma de coraje, de llanto, etcétera. Por eso la mujer responde también muy rápido al tratamiento, pero lo que necesitamos es mover las aguas ahí. ¿Sí lo vemos? Entonces, por eso es importante comprender cómo funciona, en este caso, la energía hombre-mujer. Esa es una parte. La otra tiene que ver con, al ser agua, el agua tiende a adaptarse al recipiente. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, un vaso con agua, y si yo lo cambio, préstame otro recipiente, mi amor, por favor. Que sea transparente de preferencia, pero de otra forma. Aquí tiene otra forma, mira, aquí tenemos otro. Esos chiquitos, mira, ándale, está buenísimo. Bueno, mira, aquí tenemos 2 recipientes. Voy a abrir un poquito la pantalla. Y aquí tenemos otro recipiente. Y vean cómo cambia la forma. ¿Sí lo vemos? Esto hace que lamentablemente como mujeres tendamos a adaptarnos a la pareja, a los padres, a las amistades, pero nos cueste mucho trabajo desarrollar una personalidad propia. Y esto nos puede acarrear problemas en los riñones. ¿Sí lo vemos? O sea, que nosotros terminemos definiendo nuestra personalidad, cómo somos y cómo funcionamos, es un trabajo de verdad desde la conciencia. Fíjense acá, miren. Dice, una mujer con diabetes que se le inflama mucho el abdomen o el estómago, dice, tiene los riñones un poco mal. ¿A eso a qué se debe? Hay que ver por qué. Pero puede ser exceso de la energía de la tierra y deficiencia de la energía del riñón, del agua. Y por eso tiene esa inflamación. Mucha energía en la zona de vaso-estómago o en lo que tiene que ver con vaso-estómago y poca energía en los riñones, que sí se llega a dar bastante. Y aparte tiene que ver con los ciclos. Entonces, fíjense nada más, pero esto es bien importante, por eso las mujeres batallamos más con la salud. Algo que vamos a trabajar muchísimo y lo tenemos incluso como parte de los ejercicios en el retiro de estética acupuntural, es el hecho de ver cómo el cuerpo de la mujer se adapta muchísimo a la condición de la pareja o al trato de la pareja. Dependiendo del trato que la reciba, cuando estamos en estado inconsciente, la mujer se puede ensanchar, se puede moldear la cintura, se puede hacer un cuerpo más femenino, más masculinizado. ¿Por qué? Porque acuérdense, es agua, literalmente. Y se va a adaptar a la forma que sienta que se le requiere. Igual como hay una película muy interesante, por ejemplo, de Julia Roberts, que se llama Novia Fugitiva, y tiene mucha razón en la parte donde ella tendía a adaptarse a sus parejas hasta el día de la boda, que ella terminaba huyendo, porque se daba cuenta que, pues, híjole, voy a tener que sostener la mentira mucho tiempo. Ella no aguantaba y mejor se iba. Entonces, esto es por lo mismo, porque ella era una para sus papás, o para su papá en este caso. Era prácticamente la mamá de su papá. Y observen, y esto es importante, queridas compañeras mujeres, para que empecemos a observar nuestros comportamientos y veamos si realmente soy yo o es una adaptación al entorno. Y entonces empecemos a entender por qué los problemas en vías urinarias, etcétera, por qué los dolores de repente en espalda baja, porque no solamente tiene que ver con el órgano como tal, estoy hablando de dolores en lumbares, dolores de cadera, incluso desgaste dental, porque ahorita vamos a ver, tiene que ver con huesos y dientes, osteoporosis, se dan cuenta, la osteoporosis es mucho más común en mujeres que en hombres. ¿Sí lo vemos? Entonces, y aquí una vez más entra la duda. ¿Por qué? Porque está en duda tu verdadero yo. Esa es la principal duda. Dicen por ahí que, no dicen por ahí, mejor dicho, en la medicina tradicional china se dice que el deseo corrompe la energía del agua. Y uno de los deseos más comunes y más dañinos y que se ve más todavía en la parte femenina es el deseo de agradar.
el deseo de quedar bien. Y en ese deseo tú estás corrompiendo tu yo, porque en el agua está la energía tanto de hombres como mujeres del yo, de quién soy yo, y ahorita vamos a entender más y mejor por qué. Y entonces, cada vez que tú empiezas a dudar de, ay, estaré bien, si le digo que quiero comer en tal lado, ¿estará bien o estará mal? Y si no le gusta, y vean cómo buscamos afirmación. ¿Te gustó la comida? Pero sí te gustó, pero sí te gustó. O sea, esa afirmación y esas dudas corrompen la energía del riñón. Todo ese tipo de dudas y esas adaptaciones, cuando no se hacen de forma consciente, decir, ok, ahorita voy a adaptar, pero yo estoy consciente de quién soy yo, entonces, y siempre lo hago y siempre termino adaptándome al entorno como literalmente agua que nada más va de un vaso a otro. Entonces termino afectando mi energía del riñón, que como decíamos, no creamos nada más que tiene que ver con el órgano como tal. Tiene que ver con espalda baja, región lumbar, rodillas, cadera. Si lo vemos, almacenar el peso, que digas de repente, ¿por qué ya no puedo bajar de peso? Y te vas a dar cuenta que es porque te estás adaptando y te estás amoldando y además estás guardando silencio sin decir, ¿sabes qué? Pues a mí no me gusta o yo quisiera esto, yo quiero esto para mí, este es mi deseo para mí. Y entonces empieza a acumular, acumular, acumular. Por eso las mujeres batallamos más con peso y con enfermedades que los hombres. Esta simple cuestión de adaptación es la que nos ha afectado más. Y si tenemos dudas, por ejemplo, vamos a ver que hasta en las escrituras se le dice a Eva, dice, tu deseo vehemente, pero muchos lo ven como maldición, pero realmente no es una maldición, era una advertencia, que al haberse alejado de la conciencia, al haber rechazado llegar al nivel de conciencia que tenía que llegar, al estar en ese nivel de a medias, literal, ahora dice, tu deseo vehemente será por tu esposo y él te dominará. Y eso hace que la mujer se vuelva muy dominable, porque un estado de inconsciencia y siendo agua, entonces se puede mover al antojo de la pareja. Platicábamos la sesión pasada que por eso también llega a pasar que muchas personas, y vemos mucho en caso de mujeres que dicen, no, yo prefiero estar sola, no prefiero no tener pareja. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que cuando entran en pareja se adaptan. Pero hoy en día podemos ver muchísimos gurús, etcétera, que trabajan temas de pareja, y de hecho ahorita hay un escándalo en México muy fuerte sobre ese tema, donde la mayoría de mujeres son seguidoras, perdón, la mayoría de seguidoras son mujeres y que no se dan cuenta que muchas veces pasan de un verdugo a otro. Dice, no, es que me ayudó a sanar mi relación tóxica, pero no se dan cuenta que también están creando una relación tóxica ahora con el gurú o el guía o el coach. ¿Sí lo vemos? Entonces, o a veces pasamos de decir, bueno, ya no tengo este esposo a lo mejor tirano, entre comillas, porque acuérdense que al final de cuentas entramos en interacciones por elección consciente o inconsciente, pero busco ahora, es que me está ayudando un socio, amigo, y no nos damos cuenta que entramos en una interacción similar. Y sentimos que necesitamos ese vaso que nos contenga por no desarrollar la energía agua desde el punto de vista equilibrado y no nutrir nuestros demás elementos como el metal, como el fuego, etcétera, la protección del metal, del pericardio también para poner límites, como hemos aprendido. Entonces, si nada más me dejo llevar por mi naturaleza agua, entonces lamentablemente voy a estar buscando siempre vasos que me contengan. Y esto es muy importante, por ejemplo, ahorita que se está trabajando mucho en todo lo que tiene que ver de la equidad, todo lo que es ideología de género, etcétera, porque lo que no nos hemos dado cuenta es que como mujeres, mientras no encontremos este punto de equilibrio y nutramos todos nuestros elementos, o sea, nos volvamos realmente seres completos, vamos a buscar siempre una imagen masculina, un yang o un sol al cual proyectar su luz. Porque acuérdense, somos la luna y la luna proyecta la luz del sol.
Entonces siempre vamos a depender de esa figura masculina, ya sea un hombre como tal, padre, hermano, tío, hijo. Muchas mujeres pasan a ser como hijas de sus propios hijos. Es que mi hijo no me dejó ir, es que tengo que llegar porque si no mi hijo se enoja porque no le hice de comer. O incluso mujeres que me representen una imagen masculina, jefa, directora, etcétera, y no voy a encontrar ese equilibrio donde voy a definir mi personalidad, o hasta la amiga, la mejor amiga, la hermana, que me represente una autoridad para yo en base a eso poderme mover y sentir que tengo contención. ¿Sí lo vemos? Ándale, mira, Sony, qué bueno que ya estás encontrando respuestas, querida Sony. Menciona, ¿qué significa una mujer joven al dolor de la fosa ilíaca derecha y la parte lumbar? Esto tiene que ver con inseguridad precisamente, querida. Totalmente, totalmente inseguridad. Dice, estoy padeciendo todos estos puntos, pero también tengo complicaciones con colitis y es normal y ahorita vamos a ver por qué. Por ejemplo, una persona, como menciona, y aquí Mari le contestó muy bien, dice, una persona que sufre constante infección urinaria se le da todos los inviernos por muchos años. Dice, puede ser emociones estancadas, miedo a perder su territorio. Ándale, también puede ser como menciona aquí. ¿Por qué territorio? Porque acuérdense que como buenos animalitos de la creación que también somos, los animalitos marcan el territorio por medio de orinar. Entonces, cuando siento que mi territorio está siendo invadido, puedo desarrollar infecciones en vías urinarias. ¿Qué me representa el frío? ¿Qué me representa esa etapa? O también en el frío, y ahorita vamos a ver porque en temporada de invierno tiene que ver con la energía del agua. Entonces ahí se puede ver alterada mi energía de agua y como menciona también puede haber exceso de energía del hígado y por lo cual se está produciendo infecciones bacteriales. Puede haber coraje, puede haber debilidad, frustración. ¿Sí lo vemos? Fíjense, vamos a ver. Representa también la vejez. La vejez, dice, su estación es el invierno y el frío le afecta. La salud del elemento agua afecta la afluencia de energía durante el acto sexual y a la salud de la función reproductora. La función básica de la energía del agua es la reproducción y el mantener la especie humana. Esa es su función más básica y esencial. Entonces, todo lo que tenga que ver con que la especie humana viva y la reproducción para mantener la especie, para conservar o preservar la especie, tiene que ver con el agua. Por eso dice que nuestro origen es el agua, el origen de nuestra especie es el agua también. ¿Vale? El origen de la vida es el agua. Entonces, todo lo que tenga que ver con energía sexual, como decíamos, acuérdense, el pericardio da la pasión y el placer sexual, pero la potencia o energía, o sea, el que tenga energía para reproducirme, energía para el acto sexual, energía para poder embarazarme, para poder sostener el embarazo, para que haya un parto saludable, para que mi hijo nazca saludable, esa energía depende del riñón. Sin esa energía la vida no se sostiene como tal, o sea, la vida humana sin la energía del agua no existe, no se puede dar. Y es bien importante, queridos compañeros, que siempre le pregunten a su consultante, en base a lo que ya hemos visto hasta el día de hoy, cuando te diga, es que no tengo, me siento cansado para la sexualidad. Pero acuérdense, hay muchos motivos. Puede haber desmotivación, pérdida de sentido de vida, y eso tiene que ver con el hígado. Puede haber falta de pasión, falta del fuego en la pareja, y eso tiene que ver con el pericardio, si lo vemos. Entonces, acuérdense, decíamos, puede haber preocupaciones y eso tiene que ver con el vaso que sostiene tejidos, y si el vaso no sostiene tejidos, entonces hay caída de todo. Puede haber, por ejemplo, como dice una persona muy concentrada en su trabajo, en sus metas personales, el metal, y entonces hace que la persona sea fría
y nada más esté concentrada en sus metas, o puede haber, por ejemplo, como dice, falta de energía sexual. Eso es muy diferente. Entonces, si es falta de energía, aquí sí entra el riñón. Pero en el riñón viene otro aspecto importante. De hecho, si tienen la oportunidad, pusimos un post el día de ayer, donde se habla, por ejemplo, de las caderas y muslos en las mujeres. Cuando ha habido abuso sexual, muchas mujeres protegen su genitalidad formando caderas más grandes y muslos más grandes, incluso muslos que rocen. Y de esta manera construyen una barrera, inconscientemente construyen una barrera para cerrarse a la sexualidad. Y a la vez van a sentir cansancio. Te puedes decir que yo quiero mucho a mi pareja, lo amo mucho, pero no puedo, no me dan ganas. Pero eso, fíjense, por eso tenemos que ver todos los aspectos, 360 grados del elemento. O sea, está, como decíamos, la parte de triple calentador, como ya vimos, ¿se acuerdan? O el pericardio, que donde ha habido, se ha de alguna manera roto los límites y dañaron esa sensación, pero yo puedo sentir que me siento muy apasionada por mi pareja, pero sin embargo a la hora del acto no puedo, me canso y ya no puedo más. Entonces, aquí vienen los aspectos, como decíamos, del miedo y cómo me protegí. Entonces, eso también se trabaja desde el riñón. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la zona genital, porque hay una cuestión importante donde hubo una transgresión y ahora hay una protección, hay una barrera de protección. Y recuerden, como vimos, que eso también se puede ayudar desde el triple calentador, que lo vamos a ver mejor todavía la próxima semana. ¿Sí lo vemos? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Entonces, ¿se puede poner riñón en oro para lograr riñón con materiales como oro, mostaza para lograr el embarazo? Sí se puede, pero ahí viene otra cosa. Necesitamos ver si a fin de preservar la vida, la misma energía no está permitiendo que se dé el embarazo. Ahorita lo vamos a comprender mejor. Fíjense, vamos a continuar y la pregunta es muy válida y tiene mucha razón, ¿vale? Fíjense, la actividad espiritual de riñón es la voluntad, el instinto de conservación, ganas de vivir, el deseo de hacer algo en la vida. O sea, el preservar la especie humana, el que la especie humana salga adelante. Es la energía que nos hace ser nosotros mismos, que nos da la libertad y que viene directamente de nuestra esencia. Ahorita vamos a entender también cómo se alimenta nuestra esencia. La energía de los riñones es la fuerza que le da afirmación al yo y se encarga de la autoestima. Y a cual más que le preguntes qué le falla, te va a decir la autoestima. Desde ahí nuestros riñones ya perdieron 10 puntos de carga de energía, como mínimo. Porque como menciona aquí, es un ingrediente esencial o es sumamente necesario para salir adelante en la vida. En un estado yin, en un estado de debilidad, la persona se puede volver descuidada, sentir que de repente pierde dirección en la vida o demasiado confiada y deja que otros decidan por él o le resuelvan. Vive con miedo a hacerse cargo de sí mismo. En un estado yang se puede volver paranoico, mezquino, tacaño, poner 20,000 candados en su casa, sentir que todos lo quieren perjudicar y desconfiado en extremo. Todo lo quiere hacer él mismo. No, nadie lo hace bien, mejor lo hago yo. Mejor, yo cierro, no, porque no cierran bien. Revisa las luces y las apaga 20 veces. ¿Sí lo vemos? Entonces, acuérdense, miren, esto es importante, por ejemplo, vemos que algunos compañeros, por ejemplo, nos preguntan, por ejemplo, es que hay este síntoma, ¿qué se trata? Es que acuérdense, por ejemplo, un ejemplo que nos están poniendo ahorita, mareo. Es que hay que ver por qué. Puede haber mareo desde la vesícula biliar, puede haber mareo desde debilidad del vaso. Puede haber mareo también, por ejemplo, por presión arterial baja debido a volvemos a lo mismo, la energía vesícula biliar. El hígado graso también produce mareos. Entonces, necesitamos ver por qué. Acuérdense, el síntoma por sí solo no dice mucho. El conjunto de síntomas, ya el ver todo el historial es el que nos va a decir mucho más. Parte de este miedo, la humanidad tenemos como colectivo tanto miedo, tanto miedo y tantas dudas dentro de nosotros mismos y tanta falta de autoestima, que eso ha hecho que por lo mismo se vuelva muy popular
el hecho de tener protocolos, gráficos, etcétera. ¿Por qué? Porque prefiero que me digan qué hacer. Y si se equivocan, se equivocó él, no me equivoqué yo. Yo nada más seguí lo que me dijeron. Y no confío en mi instinto. La energía del agua es la sabiduría interna. Es esa sabiduría que se ha sembrado generaciones tras generaciones que te precedieron. O sea, tú tienes, dentro de ti están las semillas de lo bueno y lo malo que hicieron todos tus antecesores. Todo está dentro de ti. Toda esa información está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que cometamos los mismos errores? ¿Cómo es posible que no podamos romper cadenas transgeneracionales? Si ya está el error y la consecuencia, el pecado y la penitencia, está en nuestros genes, ya esa información ya está ahí. ¿Por qué no podemos romperlo? ¿Por qué? Porque siempre existe esta recochina, dirían aquí en México, la recochina duda. Literal. Pues por la recochina duda. Porque siempre tengo la duda y vuelvo mejor a hacer lo mismo, aunque me equivoque. Y puedo ver y decir, no, es que la sociedad está mal, el colectivo está mal, pero en realidad no me doy cuenta que yo también estoy mal porque me voy al tiro seguro. Cuando nos basamos en protocolos, queridos compañeros, corremos el riesgo de cometer N cantidad de errores, pero tiene su ganancia secundaria. Cualquier cosa digo, yo seguí el protocolo. Yo nada más hice lo que me dijeron que hiciera. La energía del riñón es la energía más responsable. O sea, es la energía que dice, ok, voy a tomar este camino, allá voy a hacerle caso a mi sabiduría interior y me hago responsable de las consecuencias. Por eso también el exceso de responsabilidad afecta al riñón y desgasto mi energía vital. Cuando yo me hago responsable de todo y quiero cargar con todo o yo soluciono todo. O sea, acuérdense, todo es equilibrio. Pero si yo utilizo en equilibrio mi sabiduría interior junto con el conocimiento y lo que voy aprendiendo, integro todos los elementos, lo que voy observando, y además tengo este sentido de responsabilidad equilibrado, sé que digo, ok, me equivoqué, esto quedó bien, esto quedó mal, a ver cómo lo corrijo, pero me hago responsable. Y entonces eso nos da esa voluntad, como menciona aquí, que es la fuerza más importante o la energía espiritual más importante del riñón, nos ayuda a estar dispuesta a confrontar y aprender y no agarrar el camino fácil. Porque la realidad es que el 100% de la humanidad podemos decir que tenemos esta inclinación a agarrar el camino fácil, a que me digan qué hacer mejor. ¿Sí me explico? En lugar de decir, a ver, ¿cómo voy a cuidar mi salud? ¿Cómo voy a hacer las cosas bien para estar sano? ¿Cómo voy a hacerme cargo de mi vida a nivel físico, energético, emocional, espiritual? No, prefiero que mejor me diga la religión, mejor que me diga el gobierno, mejor que me diga el médico qué hacer. Hemos escuchado a personas que se han sometido a cirugías peligrosísimas, innecesarias además, no todas, o sea, pero me refiero en particular cirugías peligrosas, innecesarias, pero simplemente dijeron, el médico dijo. Oye, y otras familias le dicen, oye, pero mira, ponte a pensar en esto, busca otra opinión, ve más opinión. No, es que es una eminencia y él dijo. Fíjense, dejamos nuestra responsabilidad personal, mi cuidado del yo, dejo mi yo en manos de otra persona. Y la medicina tradicional china, si nos damos cuenta, realmente está creada precisamente basándonos en la energía más hermosa, de las energías, todas las energías son hermosas, pero la energía de la vida, el agua. Por eso dice que la medicina tradicional china es medicina de vida. Se descubrió observando la vida. Y la vida es el agua. La vida como tal, el origen de nuestra vida está en el agua. Y entonces es rescatando y trabajando desde la sabiduría interior también. Y desde el tener esta capacidad de observarme y comprender en qué necesito corregirme y entrar en un proceso de autosanación. Por eso la medicina tradicional china es para todos, no es exclusiva ni VIP. Aquí no existe de que esto nada más es para médicos. Por eso siempre cuando nos preguntan, ¿quiénes pueden tomar estos cursos? Todos.
porque la medicina tradicional china es para todos, siempre y cuando tú estés dispuesto a aprender. Y agarrar esa voluntad y el toro por los cuernos y decir, me voy a hacer cargo de mí mismo, voy a hacerme cargo de mi propia vida. Entonces, para eso es la medicina china. Y eso en la realidad duele el hacernos cargo de nosotros mismos, porque por lo regular somos muy generosos con nosotros mismos. Y muy condescendientes, muy ¿no? condescendientes, complacientes, exacto. Y el empezar a hacer eso nos da una responsabilidad que no estamos dispuestos muchas veces a enfrentar o a confrontar. Exacto. Y da miedo. Ahí es donde por eso la energía del riñón es el miedo, o la energía o la emoción relacionada al riñón es el miedo. ¿Sí lo vemos? Entonces, ¿por qué? Porque la realidad es que da miedo confrontarte a ti mismo. Da miedo quitar, haz de cuenta, si tú puedes ahorita visualiza tu vida y visualiza los ganchos que has entregado, o sea, o los hilos que has entregado de tu vida. Mi mamá tiene uno, mi papá tiene otro, el gobierno tiene otro. O sea, la religión o el pastor o el líder de la iglesia donde yo asista también tiene uno. Y son como 5 pastores, pues uno cada uno. Y mis hijos tienen otro y mi pareja tiene como 10. Entonces, si nos damos cuenta, entonces, ¿dónde está tu poder personal? Por eso la enfermedad es un excelente aliado, queridos compañeros. Por eso la enfermedad es un excelente aliado. Y uno puede decir, no, ¿cómo crees? Claro que sí. Porque la enfermedad, cuando la analizamos, nos vamos a dar cuenta que ningún síntoma o enfermedad llegó por casualidad. Todo esto, hasta esto, miren, esto fue un descuido mío, de mínimo 2 años. Mínimo 2 años. Que no quise ver muchas cosas, que no quise aceptar muchas cosas, y ahí están las consecuencias. Algún día tenía que brotar. Entonces, si yo, fíjense, yo, energía de agua, yo tengo la capacidad del agua, el agua barre con todo, porque ¿a poco no? El agua apaga el fuego, el agua mueve las piedras, el agua, no importa que sea el metal, lo barre también y lo oxida. No hay energía contra la cual no pueda el agua. Si yo tuve la capacidad de enfermarme, de generarme autodestrucción de alguna manera, también yo tengo la capacidad de sanarme, de echar a andar atrás este proceso e iniciar un proceso nuevo. Pues tengo la capacidad de limpiar esto y regenerarme. Energía, aliado con la energía ahora de la madera. ¿Por qué? Porque el agua nutre la madera. Con el agua, vean, ahorita, por ejemplo, que hay temporada de aguas aquí en México, lo que estaba seco ya se regeneró gracias al agua. ¿Sí lo vemos? Entonces, esa es la capacidad del agua. El agua puede destruir o puede construir. O puede literalmente dar vida para que vuelvan a ser. Es tu capacidad, es mi capacidad, es nuestra capacidad, es el yo. Yo me enfermé, yo me sano. Yo me provoqué esto, yo lo arreglo. Yo lo permití, yo quito permisos. Yo le di hilos a cada uno, te lo quito, te lo quito, te lo quito. Gracias, gracias, gracias. A partir de este momento, aunque me dé un montón de miedo, me voy a hacer cargo de mí mismo. ¿Y cómo va a surgir este sanamiento, el sanar, haciéndonos responsables, dándonos cuenta que nosotros mismos generamos lo que nos tocó? ¿Y realmente de dónde surge el miedo? A lo desconocido. Y entonces es donde tenemos miedo, no sabemos qué vamos a enfrentar, no sabemos a quién vamos a enfrentar, pero tenemos que hacerlo porque en ese momento, si nos estancamos, surge el padecimiento. Exactamente. Entonces, como mencionan,
sea, por eso es bien importante ver todos los aspectos, acuérdense, no vamos a ver nada más el elemento así, lo vamos a ver así, vamos a procurar verlo 360 grados para entender, pero ¿por qué si hago esto? ¿Por qué si hago el otro? Y si respeto los horarios de los órganos, etcétera, etcétera, ¿por qué me sigo enfermando? Porque a lo mejor te estás fallando a ti, te está dando demasiado miedo a arriesgarte, tienes dudas, porque quieres ir a lo seguro, mejor, a ver. Y por eso este curso no es velo seguro, es vamos a mover tu agua y que tu agua agarre voluntad y vamos a ver diferentes casos para que te atrevas a probar y a ver que nada es seguro. Díganos, ustedes piensan, compañeros, ¿qué en esta vida es seguro? Si hago esto, es seguro. No, no es seguro. Hubo personas ahorita que dicen, no, si me encierro en mi casa es seguro, no me voy a enfermar. Y hubo personas que nunca salieron y se enfermaron en su casa. ¿Sí lo vemos? Entonces, no es seguro tampoco. Nada en esta vida te puede garantizar que es 100% seguro. ¿Por qué? Porque somos agua. Somos agua y el agua es vida. Y como está viva e interactúa con todos los elementos que nos rodean, entonces depende de cómo me encuentre, del origen del agua, etcétera, cómo se va a desenvolver. Por eso cada caso, queridos compañeros, es único. ¿Se acuerdan del doctor Masaru Emoto de los cristales, los mensajes ocultos en el agua? Que él comprobó cómo congelaba, le ponía mensajes al agua, congelaba el agua y veía los cristalitos y veía cómo se formaban diferentes cristales y veía cómo se alteraba el agua también cuando se le ponían mensajes agresivos o de acuerdo al agua. Bueno, todos somos agua. Y entonces nadie va a responder igual porque tu paciente de diabetes, tienes 10 pacientes de diabetes, es tipos de agua. Son 10 diferentes historias. Son 10 diferentes antecedentes, 10 diferentes orígenes de vida. 10 diferentes entornos que la alteran. Este doctor comprobó cómo los mensajes alrededor alteran la estructura del agua. Bueno, somos agua. ¿Cómo te afectan cuando te dicen, ay, chamaco burro? O sea, ¿qué pasa con el agua de ese niño? Imagínate, si en un vaso con agua pudieron ver cómo se alteraba la estructura, imagínate lo que le haces a un niño cuando le estés diciendo, ay, chamaco, comparándolo, etcétera. Toda esa historia está en su agua. El agua tiene memoria. Entonces no podemos hacer o estandarizar los tratamientos, por eso estamos trabajando con diferentes personas y hay que honrar diferentes vidas. O sea, el que los seres humanos seamos tan agua, o sea, que tengamos tanta agua en nuestro cuerpo y que nuestra composición tenga tanta agua, nos deja ver lo únicos que somos y cómo cada uno ha generado o ha recibido diferentes mensajes. Entonces, necesitamos comprender que cada consultante es una vida. Si el agua es vida, estamos hablando de cada consultante es una vida. Y es una historia, exactamente. Como menciona aquí, que vamos a seguir viendo, almacena la esencia yin, que es la esencia de nuestro cuerpo, la que forma nuestro cuerpo y la que dice que nuestra nariz va a ser así, nuestros ojitos de esta forma, tiene que ver con el ADN, etcétera, y la energía vital, la pila de la vida. Y vamos a ver tan solo este aspecto, todo lo que implica. Dice, es la función más importante que desempeña el riñón. Es la energía esencial que nos heredan nuestros padres, pero no nada más ellos, o sea, los padres de nuestros padres, los padres de los padres de nuestros padres, y es toda la línea que te precede. Todas las vidas que tuvieron que conjugarse para que hoy estuvieras tú aquí. Toda esa información está ahí. Dice, la energía esencial nutre al feto y después dice, del nacimiento controla el crecimiento, desarrollo, madurez sexual y capacidad de fertilidad. La energía yin esencial es la parte más pura y fina y limpia de la energía verdadera, porque es la esencia que va a conformar nuestro cuerpo físico. Es una energía indispensable para la vida y de la cual no se puede carecer. ¿Por qué? Porque si no empezamos a carecer de funciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que por eso decíamos, hay personas que a lo mejor no se van a embarazar. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a priorizar la vida. La energía del riñón siempre va a priorizar, acuérdense, la preservación de la especie, la vida.
Entonces, si tu energía o tu esencia determinan que no te alcanza como para reproducirte, ¡puc! Va a cortar la parte de reproducción porque va a buscar lo que sea esencial para tu vida. La prioridad. Sí lo vemos para que puedas vivir. Por eso uno puede decir, pero es que ya me hicieron estudios de todo y no sale nada porque esta esencia no la sabemos leer todavía, salvo por síntomas. La medicina tradicional china sí nos enseña a leerla, pero en general no hay ni un TAC, ni un aparato ahorita que te pueda decir, tienes tanto de esencia, tienes tanto de yin, por eso no te puedes reproducir. No existe. Pero si aprendemos medicina tradicional china, sí podemos ver los síntomas, leer las señales y decir, ¿sabes qué? Tu cuerpo está priorizando. Mejor ve otras alternativas, adopta, etcétera. Puedes adoptar un niño, una nena. Ve otras alternativas que no comprometan tu cuerpo, tu vida. Porque si tú te embarazas, tu vida está comprometida literalmente. Por eso, porque como menciona aquí, es una energía la cual no se puede carecer. Y esos son años de vida. ¿Sí lo entendemos? Es la base y raíz de la vida, se hereda por los padres desde la concepción. Es un organismo que es una energía constructiva y generadora. Se encarga del crecimiento y desarrollo del ser humano. Cuando el organismo se desarrolla hasta la madurez, el yin, se llama yin, o el yin chi renal se acrecenta. Las mujeres empiezan a menstruar y los hombres a emitir semen, lo que indica la capacidad de reproducción. Luego el yin chi del riñón declina y la función sexual y la reproducción se debilitan y por eso viene el proceso de envejecimiento y deterioro y el organismo empieza a envejecer. Por eso la historia de la prosperidad y debilidad del yin chi del riñón es justamente el curso de crecimiento, desarrollo, madurez y envejecimiento del ser humano. ¿Vale? La energía del riñón es responsable del nacimiento, crecimiento, reproducción y de la dinámica de todos los procesos fisiológicos. ¿Por qué? Porque en los riñones, como menciona aquí, se almacena la esencia. Visualizas de cuenta como, para que no nos cueste trabajo visualizarlo, haz de cuenta que hay como una matrix de energía, como si fuera una masita Play-Doh, para que se nos haga más fácil visualizarlo. Y que cada vez que te cortas, que tienes una lesión, esto, por ejemplo, ahorita que me pelé literalmente la nariz, o sea, manda esencia, yin, para que reconstruya toda esta zona. O sea, fíjense cómo funciona. Por eso las personas cuando se van deteriorando, cuando vamos deteriorando, la cicatrización cuesta más trabajo. Por eso a cierta etapa ya no es recomendable embarazarnos. Y en cierta etapa ya más avanzada llega la menopausia y ya se acabó la menstruación. ¿Por qué? Porque esa esencia ya va de bajada. Sí lo vemos, pero hay gente que se le adelanta. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, no hay un estándar. Hay una guía que te dice, mira, en situación saludable y equilibrada, esto sería lo ideal. Pero la realidad es que depende de cada historia. Y el equilibrio de cada uno es diferente. No puedes exigir que una persona que sus padres y sus abuelos fueron padres a los 14, 13 años, tenga la misma vitalidad que una persona que sus papás lo concibieron alrededor de los 30